Bien, buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar nuestro módulo de ensayos a unidades soldadas. Entonces, pues les comento, en este módulo vamos a estar trabajando en base a una norma que yo les subí al, al sistema, que es la norma API 1104. Esta norma se utiliza en soldaduras de tuberías nada más. Si uno quisiera trabajar ensayos a tubería, a materiales estructurales, utiliza otra norma que es la AWS de 1.1. Entonces aquí vamos a trabajar con API 1104. Durante el transcurso del curso yo les voy a ir subiendo pequeños videos donde les voy a ir explicando cómo se utiliza la norma, porque nos va a ser de mucha ayuda para aplicar estos ensayos. Entonces, primero vamos a empezar con esta clase que es Fundamentos sobre los ensayos a uniones soldadas. ¿Qué son los ensayos a uniones soldadas? Bien, primero hablemos de los ensayos no destructivos. Se trabajan con estas siglas, END, ensayos no destructivos. Son pruebas o exámenes llevados a cabo a cualquier tipo de material o objeto sin alterar o cambiar sus propiedades de ninguna forma. Esto es importante. Los ensayos no destructivos no dañan ni cambian el material que vamos a trabajar. Solo nos ayudan a revelar qué es lo que tienen. Dice que el fin es determinar la presencia o ausencia de discontinuidades que puedan afectar el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando con unidades soldadas, uno no quiere que tengan grietas o que tengan socavaciones excesivas. Entonces, los ensayos no destructivos nos van a ayudar a encontrar estas discontinuidades. Dice que su fin último es minimizar la posibilidad de que surja una falla. Lo que queremos es que como soldadores o inspectores en soldadura, poder determinar si una soldadura va a fallar en corto tiempo. Es por eso que tenemos que trabajar en base a normas para saber cuáles son los parámetros aceptables de las discontinuidades. Dice que también su objetivo es garantizar que la pieza o equipo cumpla con ciertas características químicas o mecánicas, ¿sí? Entonces, eso es obligación del inspector de soldadura, trabajar los ensayos para poder certificar y para poder, digamos, como decir, esta pieza va a aguantar y va a aguantar durante un periodo de tiempo pronunciado en el cual va a trabajar eh, sin ningún accidente o sin ninguna falla. Entonces, hay dos tipos de ensayos, el ensayo destructivo y el ensayo no destructivo. Los ensayos destructivos, pues, dice que son definidos como ensayos mecánicos que se llevan a cabo para conocer ciertas características de los materiales. Entonces, miren, pues, el ensayo destructivo lo que va a hacer es, va a destruir una porción del material. Para el ensayo destructivo nosotros vamos a trabajar pequeñas partes del material que se llama probetas. Y ahí vamos a trabajar, vamos a hacer ciertas operaciones que van a destruir esa probeta. Entonces, el ensayo destructivo nos va a ayudar a determinar hasta cuándo va a fallar el material. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cuáles son los tipos de ensayo, pero para darles un adelanto, siempre se destruye la probeta, porque nosotros hacemos una soldadura de prueba, sacamos probetas, pequeñas porciones de esa soldadura, y le hacemos un ensayo para ver la característica. Por ejemplo, aquí dice resistencia última a la tensión, cuándo se va a quebrar, punto de fluencia, cuándo empieza a estirarse, ductilidad, si absorbe golpes y así sucesivamente. Dice que presentan la desventaja de que la pieza que se analiza es destruida durante el ensayo. Entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Este tipo de ensayo es útil para saber cuándo va a fallar nuestra pieza. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los equipos para ensayos no destructivos. Para ensayos destructivos. Por ejemplo, este primero, el del lado izquierdo, es una máquina de tensión. Este agarra una probeta y la estira hasta quebrarla. Este es un ensayo de impacto. Este agarra la probeta y la golpea y mira hasta cuánto puede absorber de fuerza de impacto. Entonces es muy simple. La verdad es que es muy simple, incluso para las máquinas es muy simple. Pero es necesario que ustedes conozcan los fundamentos básicos. Ahora, sigamos hablando de los ensayos no destructivos, los que no dañan nuestras piezas.
Dice que son superficiales, se utilizan para localizar indicaciones que se encuentran en la superficie de los materiales o piezas analizados. Hay tipos, por ejemplo, ese tipo de ensayos no destructivos, los superficiales, solo se utilizan para ver, digamos, en la parte externa si nuestras piezas tienen fallas, tienen algún tipo de discontinuidad. Entonces, entre estos tipos superficiales se encuentran la inspección visual, los tintes penetrantes y las partículas magnéticas, ¿sí? Estos trabajan solo discontinuidades superficiales, como una grieta, por ejemplo, o una socavación excesiva. Luego están los no destructivos volumétricos, que dice que su fin es detectar indicaciones que se encuentran dentro de la pieza, o sea, ya más profundo. Podemos hablar como un poro, por ejemplo, interno en una soldadura, ¿verdad? Es una discontinuidad interna. Entonces, entre estos tipos está la radiografía industrial y el ultrasonido industrial, ¿sí? Estos dos son volumétricos. ¿Cuáles son las condiciones para la efectividad de los ensayos no destructivos? Dice que los factores más importantes que se deben considerar son: el producto debe ser analizable, deben conocerse las limitaciones de cada ensayo y seleccionarse el más apropiado para cumplir con el objetivo del examen. Por ejemplo, si yo quiero trabajar una discontinuidad externa, por ejemplo, una grieta pequeña, yo no voy a utilizar, por ejemplo, un ensayo de ultrasonido, que es carísimo, ¿verdad? Yo voy a utilizar un ensayo de partículas magnéticas, por ejemplo, o de líquidos penetrantes, que es mucho más barato. Entonces, no habría problema en aplicarlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una pieza muy gruesa que soldé, por ejemplo, un tubo de un espesor de 3/4, y yo quiero aplicar, eh, por ejemplo, líquidos penetrantes, tal vez solo voy a analizar la parte externa, pero yo tengo que buscar otro ensayo para poder ver si esta soldadura tiene alguna discontinuidad interna, algún poro, ¿verdad? O alguna burbuja de gas interna. Entonces, como inspectores tenemos que buscar el ensayo adecuado para poder ver si nuestra pieza está en condiciones. Se deben seguir los procedimientos aprobados para la ejecución de los ensayos. Y aquí es donde entran las normas. La norma API 1104 nos dice qué ensayo utilizar en cada probeta y qué ensayo es permitido. Entonces, pero los procesos de, de cómo hacer los ensayos, también hay normas más especializadas todavía. La norma API 1104 nos da lo básico de cómo utilizar las normas, porque la API 1104 solo nos dice qué normas usar y cómo utilizarlas. Pero para ya hacer procedimientos más especializados, hay certificaciones en ensayos no destructivos. Entonces, ustedes como inspectores de la soldadura pueden aplicar a ese tipo de ensayos conforme el tiempo. Los equipos deben estar operando apropiadamente, esto es de ley, ¿verdad? Se debe manejar la documentación completa que respalda el ensayo. Para esto, la norma también nos dice qué documentos se tienen que manejar. El personal que ejecuta los ensayos debe estar calificado. Entonces, no es nada más de que yo, ya vi un video en YouTube y ya puedo trabajar eso. No. Si usted va a trabajar en la industria, tiene que estar certificado como inspector para poder aplicar este ensayo no destructivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué discontinuidades y defectos hay en, en las soldaduras? Dice que en ensayos no destructivos se entenderá que cualquier indicación que sea localizada sobre la pieza que se está analizando es una discontinuidad. O sea, cualquier, eh, digamos, porción diferente del material es una discontinuidad. Y un defecto será aquella discontinuidad que debe ser evaluada, se determina que no cumple con las tolerancias establecidas en su criterio de análisis. ¿Qué nos da esa tolerancia? La norma. Por ejemplo, yo digo que la norma me dice que máximo de socavación tiene que haber 2 milímetros. Entonces, si yo encuentro socavaciones, es una discontinuidad. Pero si a la hora de medir resulta que la socavación se pasa de los 2 milímetros, entonces ya es un defecto. ¿Ya? Entonces, así es como se va aplicando la norma. Dependiendo de la norma, yo voy teniendo criterio de qué es una discontinuidad y qué es un defecto. Entonces, aquí hay varios tipos de discontinuidades, ¿verdad? Entonces, en un material,
dependiendo de su proceso de fundido o de formación, así se van viendo cuáles son los defectos. Por ejemplo, un lingote, pues, hablemos de un perfil, ¿verdad? Un lingote es un material ya hecho. Ustedes pueden encontrar inclusiones no metálicas, como inclusiones gaseosas, porosidades, sopladuras, contracciones y segregaciones. En fundiciones ustedes pueden encontrar solapados en fríos, salpicaduras, desgarres, y así sucesivamente ustedes van a ir encontrando ciertos defectos, ciertas discontinuidades. Entonces, en soldadura tenemos dos tipos, superficiales e internas. Entonces, en estas nos vamos a concentrar, en estos dos tipos. Tenemos la superficial, ¿verdad? Como una socavación, ¿sí? Una inclusión de escoria superficial y porosidades externas, ¿verdad? O falta de penetración también. Entonces, estos defectos los vimos en los módulos anteriores, ¿verdad? Es una cuestión de repaso. Y las internas ya son escorias internas. Ahí tenemos radiografías. Miren, acá tenemos una gran grieta o inclusión de escoria interna o de gas puede ser también, ¿verdad? Esta es de escoria y esta es de gas, por el color. El color oscuro indica que es escoria, el color claro indica que es gas. Aquí tenemos porosidades, ¿se dan cuenta? Estas son internas. Entonces los ensayos nos van a ayudar a encontrar las dos. Bien, entonces esta es la sesión de hoy. Más que todo vimos los que son ensayos, tipos de ensayos y tipos de discontinuidades. Si tienen alguna duda, vamos a estar trabajando alrededor del curso y vamos a estar trabajando en los foros. Por favor, en los foros siempre comentar. Que tengan un buen día, jóvenes, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, estoy para servirles.